Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa. Al volver estará en cambio Osvaldo Domínguez, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Qué fue lo acordado en el contrato de compra-venta entre el ISFA y el Ministerio del Ambiente? ¿Cabe el avalúo municipal? ¿Qué dice la ley de contratación pública entonces sobre la compra-venta entre entidades del sector público? Lo vamos a revisar. 7 de la mañana con 23 minutos, el general Osvaldo Domínguez, excomandante general de la FAE. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Tratándose de un contrato de compra y venta, y hay una escritura pública y sus cláusulas, y se determina que ambas entidades aceptaron, en caso de controversia, someterse al procedimiento de mediación y al centro de mediación de la Procuraduría. Si el procurador concluye que habría una diferencia pagada en exceso por parte del MAE, del Ministerio del Ambiente, ¿qué cabría hacer, general, para actuar por la vía legal? Buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Mire, he escuchado varias intervenciones a raíz de los hechos ocurridos la semana pasada y usted puede concluir conmigo que estamos hablando de asuntos eminentemente de orden legal. Consecuentemente, si todos los ecuatorianos aceptásemos y cumpliésemos la ley, estoy convencido que no estaríamos discutiendo este momento qué es lo que debía haberse hecho. Sin embargo, más allá del cumplimiento del contrato, creo que es muy importante definir la responsabilidad que tenía y que tiene el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Pues cabalmente el contrato de compraventa, entre otras cosas, señala como una condición previa que debe existir la resolución del Consejo Directivo para su aprobación. Luego, el Consejo Directivo deberá aprobar la legalización y la compra. Y finalmente, el Consejo Directivo delega al director para que suscriba el contrato. Existiendo este documento legal de mutuo acuerdo y de obligatoriedad para su cumplimiento tanto del Ministerio cuanto del ISFA, es nuevamente el Consejo Directivo, el órgano encargado y el órgano que debería haber resuelto por la vía judicial, que también estaba previsto en el propio contrato. Ahora, pero lo que ocurrió también fue que en el 2013 ya el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, ya le pide también a la Procuraduría que se pronuncie para ver si es que hubo un exceso en el pago o no. Y en el informe del procurador, Diego García, solicita, eso es lo que resolvió, que solicita a las máximas autoridades del Ministerio del Ambiente y del ISFA que procedan a la rectificación o modificación de los actos que sean necesarios dentro del contrato de compra y venta, con la finalidad, esta parte es importante, dice, con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del Ministerio del Ambiente al haber considerado un avalúo predial distinto al que la ley y el reglamento preveían. Ahora, no dice cuánto se ha pagado de más, no dice tampoco que solo el Ministerio del Ambiente o el Ejecutivo tienen que determinar el exceso pagado. ¿Cómo se debería entonces determinar el valor que se pagó de más? Creo que lo más importante es cuál es el órgano responsable del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo debe asumir la responsabilidad de resolver sobre la decisión y la solicitud del señor Procurador General del Estado. Claro, pero ambas partes aceptaron someterse a la mediación de la Procuraduría en caso de controversias, por ejemplo. Sí, pero cabalmente, si es que el señor Procurador está emitiendo un criterio y solicita que las máximas autoridades, tanto del ISFA cuanto del Ministerio, revisen, modifiquen y procedan a hacer todos los cambios que consideren pertinentes, a mi modo de ver, es del Consejo Directivo del ISFA, presidido por el señor Ministro de Defensa,
el órgano responsable de tomar la resolución y la decisión al respecto. Y además de revisar no las leyes, lo que dice la ley y lo que se ha aplicado. La ley de contratación pública, en el artículo 58 al que hacíamos referencia en la entrevista anterior, sí, habla del avalúo municipal, pero lo habla en caso de la expropiación o la venta forzada, al principio del artículo, cuando se refiere a la adquisición de bienes inmuebles, cuando se declara de utilidad pública, pero separa más abajo a la parte que se refiere a la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público. Allí ya no dice que se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social. En el caso de donación, dice, de insinuación judicial, se la podrá realizar, dice, por compra-venta, permuta, donación, compensación de cuentas, etcétera. Entonces, no habla allí del avalúo municipal. Sobre eso habría que determinar por qué la Procuraduría y el gobierno consideraron que se debe basar en ese avalúo del municipio. Cabalmente. Esto debería manejarse por la vía jurídica que prevé el propio contrato. A mi modo de ver, esto no es un hecho administrativo, esto es un hecho jurídico, esto es un hecho procesal, que está previsto cómo debe resolvérselo. Es más, habiendo ya un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado, creo que lo más sensato es esperar, por un lado, el pronunciamiento del señor Contralor, por otro lado, ir a las instancias que prevé el propio contrato, de llevar a los jueces competentes y definir cada uno su posición, su punto de vista. Claro, por eso es importante llegar a esas instancias, pero ayer el presidente desde Carondelet decía que no necesitan hacer un juicio para recuperar de forma legal lo que han pagado de más, porque es el Estado el que mantiene al ISFA, que es fácil descontar de lo que deben y recuperar lo que pagaron de más. Y si no, que empiecen ustedes, digamos, que empiecen los militares del ISFA el juicio. Claro, aunque ya adelantó que eso va a tardar años. Lamentablemente, si todos los ecuatorianos, el señor presidente a la cabeza, respetásemos lo que la ley dispone, estoy seguro que este problema no existiría. Yo estoy convencido de que si se respetaban las instancias legales, en donde las partes involucradas, que son el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Seguridad Social, continúan en buscar la solución a la controversia, autoridades de mucho más alto nivel no estarían inmiscuidas en el problema. Ahora, general, aquí pero hay déjeme decirle algo. ¿Cómo no? Más bien me quiero expresar como un militar, quiero expresar mi pensamiento y mi sentimiento, para tratar de entender por qué el mando, que son los miembros del Consejo Supremo, no encontraron otra alternativa que poder expresar las dificultades que tenían al interior del Consejo para resolver por los canales respectivos. Yo no estoy justificando de ninguna manera, es más, pienso que fue desafortunada, pero era necesaria la explicación porque las Fuerzas Armadas del Ecuador son Fuerzas Armadas profesionales. Somos formados en una escuela en donde nos enseñaron el servicio a la patria y a respetar la Constitución. Estas Fuerzas Armadas jamás podrán involucrarse o prestarse para servir a ideología o a partido político alguno, indistintamente de los mandos que estén en función. Ahora, en lo que respecta al caso puntual del contrato, habiendo otros antecedentes también, el contrato se firma entre el Ministerio del Ambiente y el ISFA. Era el Ministerio del Ambiente el interesado en comprar los terrenos, el que propone el monto incluso, según el director del ISFA. Entonces, si el Ministerio del Ambiente pagó un sobreprecio de esa magnitud, de 7 millones a 48 millones, como dice el gobierno, ¿dónde recaen las responsabilidades? Porque en términos legales pues no podemos hablar de errores de buena fe o que fue por consideración al alto mando que se hizo esa compra-venta, como ha dicho el secretario jurídico de la presidencia. Indudablemente. Y creo que este es el momento preferible de esperar que el señor procurador señale quiénes actuaron y quiénes cometieron, si hubieron errores, si hubieron pagos indebidos, si hubieron sobreprecios, en base a qué se tomaron esas resoluciones. Pero creo que este es un hecho más que deja ver que hay un ataque a la institución militar. Eso es lo que a mí me trae a dar aquí una opinión, a expresar el pensamiento libre de un hombre que conoce la formación de un soldado,
y que conoce la formación de un general. Un mando militar se lo estructura y créame que descabezar al mando por una acción administrativa considero que es desproporcionado. Cuando uno estudia la estrategia, estudia el perfil de los mandos militares de los diferentes países para saber cómo van a actuar, para saber cómo van a reaccionar, cómo van a ejercer el mando. De tal manera que considero que esto nos debe llamar a la reflexión y estoy seguro que los actuales mandos militares y los que vengan, que tienen la misma escuela y la misma formación de gentes de honor, de gente que aprendimos a servir al país, defenderán simple y llanamente los intereses del país. El general no del ISFA. Osvaldo Domínguez, excomandante general de la FAE, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.